pregunta a alguien, que como que Lady Julia Prince-Royce ha regresado, diciendo esta dama, que escuchó que tuvo un éxito inmenso en los negocios, comentando esta otra, que probablemente todos en el círculo social conocen la historia a esas alturas. Y esto, mientras una dama se acerca levantando su hermoso vestido, comentando este caballero, preguntando si es una joven que dejó a su familia y lo logró por sí misma, diciendo este otro, que incluso escuchó que llegó a la lista de los 10 líderes económicos que mueven el imperio, y no solo eso, ocupó el primer lugar, y esto mientras volvemos a ver a la chica, ya que al parecer es de esta misma que hablan, pero otra joven dice que vaya, y debe ser muy rica para tener joyas tan grandes en su vestido, pero esta otra joven, le dice a su señora que es muy ingenua, porque esas joyas no podrían ser reales, aquí alguien dice que son reales, siendo esta Yuria, quien dice que todo lo que lleva puesto es de gema genuina, cosa que sorprende a la chica, misma que llaman a Lady Prince-Royce, diciendo esta misma, que su compañía UNETE no solo vende cosméticos, sino que también se asocia oficialmente con los comerciantes reales para manejar joyas, y esta dice que por cierto a su señora, porque su piel parece bastante reseca, y si visita UNETE puede recomendarle cosméticos hidratantes adecuados para su piel que están hechos usando su habilidad de bendición, así que puede asegurarle su efectividad, preguntando esta chica si de verdad, dando las gracias a Lady Prince-Royce, pidiéndolo por favor perdóneme su error anterior, porque asumió que era una novata en los negocios, y ante esto Yuria dice que bueno, y no se ha interesado en ese campo desde joven en vano, pero no es sorprendente que no lo supiera, dado que nunca prestó atención a ella, porque para ella siempre fue solo la hermana sencilla de Lika. Esta pregunta si no es así, porque sin embargo, ya que ahora actúa como si le conociera bien, hablando de ella desde antes. Pero la chica dice que no, a Lady Prince-Royce, y hay un malentendido, pidiendo que por favor le dé una oportunidad para explicar, mencionando Yuria, que si hubiera hablado tan bruscamente antes, eso habría causado un alboroto, pensando esta, que incluso esos nobles aristócratas no son diferentes frente al dinero, y esta misma continúa con su mención, porque ella, nacida como la hija mayor del prestigioso ducado de Prince-Royce, tenía un hermano mayor, Kisen, y una media hermana, Lika, y tenía 2 hermanos, Lika que entró al ducado como una hija ilegítima, pero que ganó el amor de todos con su personalidad brillante, y ella era severa y constantemente comparada con ella, y pronto fue eclipsada por su presencia. Y la querida hija ilegítima, y la hija legítima poco amigable, porque a la gente le gustaba esa historia, y así se establecieron sus roles, pero todavía tenía esperanza en forma de su bendición, porque dar vida a las plantas moribundas y hacer florecer flores fuera de temporada fue algo bueno, ya que en ese momento el plomo en los cosméticos estaba causando la muerte de muchas mujeres nobles, convirtiéndose en un problema social significativo, y ella usó su habilidad para crear cosméticos naturales, y su existencia causó una gran sensación, no solo en el círculo social, sino en todo el imperio, y así, el patito feo del ducado, que aplicó sus habilidades en los negocios regresó como la persona más rica del imperio. Pero instantáneamente alguien llama a su hermana, siendo esta Lika, quien le pregunta que cómo pudo no contactarle en todo ese tiempo, o le pregunta si sabe cuánto se preocupó, porque incluso si se fue de casa al menos deberían mantenerse en contacto, y ante esto, Yuria le dice que ha pasado un tiempo, a Lika, pero esta misma pone un pero y llama a su hermana, y le pregunta si le gustan las joyas, porque vendió el collar de diamantes que le dio su padre, así que pensó que tales joyas no eran de su gusto. Ante esto Yuria gira su rostro, y dice que no quiere usar nada dado por el duque Prince-Royce nunca más, y ante esto Lika se sorprende y exclama a los cielos, llamando a su hermana, porque lo está llamando duque Prince-Royce, o le pregunta que cómo puede referirse a su padre así, porque no importa cuánto le regañara, le pregunta si no es eso demasiado, y Lika le dice que todavía ella están frías con su familia, y fue tonta al esperar que hubiera cambiado. Y ante esto Yuria se mantiene muy seria, pensando que la que no ha cambiado nada es ella, mencionando que siempre es débil y victimizada, la hija ilegítima y ella la hija legítima que fue dura con ella, viendo nosotros como Lika ríe un poco, porque esa es siempre la imagen que ella pintó detrás de ella, llegando en ese momento este hombre, quien dice que Lika tiene razón,
y le pregunta que cómo puede llamar a su padre un duque y tratarlo como un extraño. He aquí Lika llama a su padre, mismo que dice que sabe que no le agrada, pero este dice que los lazos familiares no son algo que pueda romper solo porque no le agraden, y este pide que vaya, porque le escoltará, pidiéndole que tome su mano, y ante esto, Yuria piensa preguntarse que cómo puede que siempre sean tan predecibles, pero en ese momento alguien llama a Yuria, preguntándole este chico si no es mejor tener el primer baile con su hermano, diciendo la protagonista que no cree que sea necesario. Y esto mientras Kisen dice que extendió una mano de reconciliación, pero otra persona llega llamando a Lady Yuria, pidiéndole que no sea así y que baile con él, porque todavía hay un vínculo tierno entre ellos, diciendo la protagonista que vínculo tierno sus pies. Y Kisen le pregunta a este sujeto que cómo se atreve a ir ahí después de proponerle a Lika frente a Yuria, diciendo a su padre que es cierto, y ese no es lugar para alguien como él, pensando Yuria que es un desastre, preguntándose que cómo pueden no sentir vergüenza, o preguntándose si no recuerdan cómo eran antes de que ella tuviera éxito, mencionando que teniendo una aventura con la hermana de la prometida, y siempre apoyando a Lika y gritándole a ella, incluso envenenó a su propia hija, y ahora, esta pregunta si creen que tienen el derecho de extenderle una mano, preguntando si eso no es demasiado descarado, diciendo aquí la protagonista que lo siente, porque ya tiene pareja, y Kisen pregunta que qué sucede, o pregunta que por qué él, misma persona que llama a Yuria, y le pide perdón por llegar tarde, diciéndole la protagonista que está bien, ya que ha llegado tarde por lo que le pidió, y ante esto el padre de la protagonista dice que no, y esa persona es, pidiendo Yuria a todos que por favor saluden, porque esa persona es su pareja, diciendo ella que entonces, pregunta si podrían amablemente irse todos ahora, mencionando ella, que del patito feo el que todos señalaban con el dedo, su ascenso como un cisne comienza ahora. Pero en ese momento, Yuria menciona que recuerda su muerte vívidamente, recordando cuando ésta suspiraba, llamaba a su padre y hermano pidiendo que por favor le salven, y aunque en ese momento el clima le parecía frío y el suelo helado provisto de cualquier calidez, la voz de su padre era más fría que todo eso, misma que dijo que esa era la última misericordia que le concedería, porque preferiría no desenvainar su espada, pidiéndole que tome una decisión sabia. Mientras veíamos esta copa frente a la protagonista, quien pensaba que entregarle veneno a su propio hijo, y lo llama misericordia, y ella pensó que está bien, porque si es así como tiene que vivir bien podría unirse a su madre en el cielo, tomando esta la copa, empezando a toser muchísima sangre después de tomarla, llamando a esta en su lecho de muerte a su padre, porque dejarle morir tan fácilmente, que misericordioso fue de su parte, viendo nosotros a Kisen, quien dice que cuando piensa en todo lo que esa cosa ha hecho hasta ahora, pero el duque le pidió a este mismo que cuide sus palabras, porque aún es su hermana, él le preguntó si no era verdad, diciendo Kisen que no, y desde el momento en que Lika llegó, la única hermana que él tuvo fue ella, y desde ese día no habrá más deshonra sobre el nombre del ducado Prince Royce, mencionando Yuria, que mientras ella tosía sangre y agonizaba, su familia ya estaba borrando todos los rastros de ella, preguntándose esta que cómo llegó su vida a eso, porque sus ojos están llenos de desdén, como si mirarle fuera peor que mirar a la basura en la calle, asesinada por su propia familia, y traicionada por quienes amaba, qué vida tan miserable fue la suya, pensando esta que todo es inútil, porque al final lo que le arrastró ahí mientras subía, fue, recordando cuando le pidieron a la mujer malvada que se detenga ahí, siendo esta tomada por sus brazos, llamando la protagonista a Vieira, preguntándole que cómo pudo, mencionando que en un momento él era el hombre que cortejó desesperadamente, su prometí. Pero en ese momento se dio cuenta que no hay una sola persona en ese mundo que le ama. No, en realidad había una persona, y esto mientras ella caía, porque su madre que falleció no hace mucho, el amor que le dio ella fue genuino, y cuando era niña, en sus brazos podía ser feliz sin saber nada, pero nunca pensó que moriría así, preguntándose esta si realmente todo ha terminado ahora, porque mientras su visión se desvanecía lentamente, un recuerdo que había olvidado volvió de golpe, pasando a nosotros a este sitio, donde alguien pregunta si ha leído esa novela, y esta chica pregunta que de qué trata, diciendo a alguien que es una historia de esas historias de cuidado infantil que está de moda, y el título es
por favor amen a la princesa desagradecida, y la protagonista es una chica llamada Lika, que se elevó de una condición humilde para convertirse en la joven dama de un ducado de la noche a la mañana viviendo una vida deslumbrante, y al principio es ignorada porque es una hija ilegítima, pero con su personalidad brillante y alegre, se gana el amor de su padre y su hermano mientras derrota a su villana medio hermana, y es un cliché, pero una hermosa historia, siendo esta Julia Prince Royce, la típica villana secundaria consumida por los celos y atormentando a la protagonista, y ésta se preguntaba que por qué lo recordó justo ahora, que ella era esa Yuria, pensando la misma protagonista que sí, ella es esa Yuria, y ese es el mundo de la novela que leyó en su vida anterior, y desde el momento en que Lika entró en esa casa fue tratada como menos que una hermana, y ella monopolizó el amor de su padre y su hermano, mientras que ella gradualmente ganaba su odio, y pronto incluso el círculo social se convirtió en su aliado, y cuanto más la amaban, más le odiaban a ella, e incluso su prometido tuvo una aventura con ella y exigió que se rompiera su compromiso, y ahora entiende por qué le despreciaban tanto, todo por el hecho de esa maldita historia original, pensando esta que aún así, ¿por qué conocer a su madre fue su único golpe de fortuna? Llamando esta a su madre, porque pronto se uniría a ella, mencionando que esa miserable vida, y ese desgraciado ducado, adiós a todos ahora, porque así fue como conoció su fin lamentable. Pero después de esto pasamos a otro sitio, donde sin completar el nombre llaman a Yuri, pensando esta misma que esa voz, he aquí llaman claramente a Yuria, despertándose de pronto la protagonista, exclamando una persona a los cielos, llamando a Yuria, pero la protagonista llama a su madre, misma que le pregunta si finalmente está recuperando la conciencia, preguntándose la protagonista si fue un sueño, mientras que su madre pide que le deje ver, diciendo que la fiebre ahora está bien, he aquí. Yuria toma la mano de su madre, y ésta llama a su madre y le pregunta que dónde están, mientras llora, pero la madre de la protagonista vuelve a exclamar a los cielos, y le pregunta si todavía se siente muy enferma o si tuvo una pesadillas, porque el médico dijo que estaría bien una vez que bajara la fiebre, preguntándose la protagonista que como que una pesadilla, o preguntándose si realmente fue solo un sueño, poniendo un pero, porque aún así todo se sintió demasiado vívido, y la protagonista llama a su madre, preguntándole si significa eso que no está muerta, o si podría ser eso el cielo, pero aquí la madre de la protagonista se sorprende, y vuelve a decir que cielos, porque debería haber estado muy enferma, y ella pregunta que por qué moriría una joven de 19 años, preguntando la protagonista que qué dice, o que si recién ha cumplido 19, y en ese momento alguien llama a su madre, y le dice que están ahí, sorprendiéndose la madre de la protagonista, diciendo, qué bien, pidiéndoles que entren, abriéndose esta puerta, sorprendiéndose la protagonista, quien es llamada por su hermana, porque está despierta, y está tan contenta, viendo nosotros a estos dos, preguntándose la protagonista si es Lika y su hermano Kisen, pero Lika llama a su hermana, porque ha despertado y es un alivio, mientras que Kisen se queda en silencio, preguntándose Yuria si habrá sido un largo sueño, o que si acaso ha viajado en el tiempo. Pero la madre de la protagonista les dice que han llegado justo a tiempo, porque irá a buscar al médico, pidiendo que cuiden de Yuria mientras tanto, diciendo Lika que sí a su madre, pidiéndole que no se preocupe y que vaya tranquila, dando a la duquesa las gracias, cerrando esta la puerta. Inmediatamente vemos que Kisen toma otra actitud, porque decía que estaba enferma, pero ella se ve perfectamente bien, y le pregunta si está fingiendo estar enferma a su edad, cosa que sorprende mucho a la protagonista, pensando esta que sí, y esas palabras las ha escuchado antes. Exactamente cuando se recuperó de una gran enfermedad su hermano le dijo esas mismas palabras. Y si todos esos recuerdos fueran solo una alucinación causada por la fiebre, el dolor de haber ingerido el veneno que le dio su padre no tendría por qué ser tan vívido, pensando esta que murió en el invierno de sus 19 años y su madre dijo que acababa de cumplir 19 años. Y si eso no es un sueño, esta se pregunta si habrá regresado un año atrás, pero Kisen le pide que oiga, y le pregunta si realmente está enferma o que si acaso no estará fingiendo para arruinar la fiesta de cumpleaños de Lika. Pero esta misma llama a su hermano, y le pregunta que qué está diciendo, mientras que la protagonista,
Recuerda cómo Kisen le dijo a su padre que dejarla morir tan fácilmente es demasiado misericordioso pensando en todo lo que había hasta ahora, porque desde que llegó Lika él solo ha tenido una hermana, y es ella. Pensando Yuria que todavía puede escuchar esa voz repugnante en su cabeza, porque incluso al regresar en el tiempo la personalidad de una persona no cambia, pero Lika llama a su hermano, porque sus palabras son demasiado, y esta misma llama a su hermana, pidiendo que no le preste atención a lo que dice, empezando Lika a reír, diciendo que le alegra mucho que haya despertado sin problemas. Y ante esto Yuria suspira y se pregunta que como que alivio, mencionando que detrás de esa sonrisa angelical y bondadosa, se esconde una naturaleza infinitamente malvada, recordando cuando alguien le dijo a Lika que eso es una calumnia. Pero Lika preguntó si está fingiendo no saberlo, o si realmente no lo sabe, preguntando Yuria en aquel entonces, que decía, y Lika le hizo saber que por supuesto sabía que era una calumnia, porque lo inventó ella, mencionando a la protagonista que ella siempre fue el demonio que le arrojaba al fango, y hasta entonces solo eran distantes, pero Lika mostró su verdadera naturaleza, recordando Yuria también cuando estaba tejiendo, y a esta le decían que tiene buenas habilidades, pero Yuria se sorprendía por la repentina llegada de una persona, siendo esta Lika, quien le dijo que si no le importa, le preguntó si le ayudaría porque hay algo que quiere completar, y esta sonreía, y decía que no cree que pueda hacerlo sola, mencionando Yuria, que si hubiera sabido entonces que era el susurro del diablo, recordando cuando le gritaban a Yuria, y le preguntaban que cómo pudo hacer algo así, era su padre, que le decía que rompió la única reliquia que le quedaba a Lika, y aunque se haya portado mal con Lika siempre le perdonaba, pero Yuria decía que no a su padre, y nunca ha maltratado a Lika, y no fue ella quien rompió el pañuelo, pero el duque gritó, y preguntó si entonces está diciendo que Lika rompió la reliquia de su madre, y además, porque hay sirvientes que le vieron con eso, diciendo Yuria que ella solo bordó el pañuelo porque Lika se lo pidió, y debe haber algún malentendido, pidiéndole Yuria a Lika que le diga, preguntándole que por qué le mintió, diciendo Lika que sí, ella le pidió a su hermana que bordara el pañuelo, pero nunca pensó que lo rompería, y esto mientras la protagonista mencionaba que era mentira. He aquí unas sirvientas se veían mal mientras mencionaban el nombre de la señorita Yuria, porque por mucho que odie a su hermana no rompería la reliquia de su madre. Pensando la protagonista que entonces, se preguntaba que por qué todos estaban del lado de Lika, mencionando que desde ese día Lika le atrapó aún más hábilmente, como si ella fuera un simple juego, y le quitó todo lo que ella tenía y le convirtió en una villana señalada por todos, y esta misma Lika, ahora en el presente llama a su hermana y le dice que ese día ya está muy cansada, y le pregunta si todavía tiene fiebre, mientras que Kisen dice que ja, y lo sabía, y solo está fingiendo porque quiere arruinar la fiesta de cumpleaños de Lika. Pero Yuria todavía se mantiene en silencio, y hasta yo lo estaría tratando de asimilar lo que ella está pasando, pero Lika llama a su hermano y le pide que no diga eso, porque no es cierto. Y ésta le pregunta a su hermana si ella también irá a iluminar su fiesta, diciendo Yuria que claro, y ha estado esperando el cumpleaños de Lika, y es demasiado tratarle como una saboteadora. Y ésta empieza a reír felizmente y le da feliz cumpleaños por adelantado a su hermana, diciendo estar segura de que será un día inolvidable, mencionando Yuria que el cumpleaños de Lika fue un día inolvidable para ella antes de regresar en el tiempo, y esto mientras se queda observando algo, porque debido al código de vestimenta incorrecto que Lika le dio ella recibió todo tipo de insultos por su vestido, pero no se dejará influenciar por Lika en el futuro, y se vengará de aquellos que arruinaron su vida, y no solo Lika, sino también su padre, su hermano y quienes le dieron el veneno, recordando ella cuando entregaba unas flores a Marcel, diciendo que eran para él, porque una vez lo cortejó apasionadamente, pero él tuvo una aventura con su hermana y participó activamente en su muerte, porque incluso Marcel Vieira, todos pagarán, y se liberará de ellos, y en esa vida salvará a su madre y vivirá felizmente. Pensando Julia que sí, y esa es su segunda oportunidad dejar atrás a los que no valen la pena y vivirá su vida, y el primer comienzo será con el hombre que le abandonó miserablemente. Pasando nosotros este sitio, donde mientras una persona toca esta puerta, otra dice que adelante, llegando exactamente Marcel, quien entra con un porte visiblemente muy noble, mencionando Yuria que llamó a su prometido,
el que le había traicionado con su hermanastra y le empujó al abismo, llamando Marcel a Yuria, diciéndole que ha oído que ella estaba enferma, o le pregunta si está bien, pero la protagonista se mantiene en silencio, y ésta gira su rostro con una mirada muy fría, pensando que aunque mantuvo las apariencias, ni en su tono ni en su expresión se puede encontrar una preocupación genuina por ella, y en el pasado, al ver su actitud distante habría pensado que aunque no se hubiera preocupado su carácter era amable, y que le visitó porque estaba preocupado por ella, poniendo un pero, porque él solo buscaba cualquier pretexto para ver a su hermana Lika una vez más, pensando Yuria, que aunque en el fondo lo sospechaba se hacía la desentendida, y en su vida anterior, ese pañuelo que siempre llevaba en su bolsillo no tenía el emblema de la familia Vieira, sino de la familia Prince-Boes, porque intercambiar pañuelos es algo que suelen hacer los amantes, pero no fue ella que se lo dio, de hecho, recordando la protagonista cuando ésta llamaba a Marcel, y le decía que ese es un pañuelo que ella ha bordado y quiere dárselo como regalo, pero Marcel dijo que aprecia su intención y puso un pero, porque aún no están casados y eso le resulta un poco incómodo, cosa que sorprendió a la protagonista, quien dijo que lo siente por haberle incomodado, mencionando esta misma que él rechazó inmediatamente el pañuelo que le ofreció, pero Marcel se ve algo desconcertado, y le pregunta a Yuria si se siente muy mal, porque ese día está más callada de lo normal, y ante esto la protagonista dice que sí, pero también dice que ahora está bien, mencionando que claro, y su actitud actual debe parecer muy extraña, pero la antigua ella que se reía tontamente sin saber cómo actuar ya no existe, y esta misma llama a Marcel, y dice que de hecho, ella sabe que le gusta Lika. Esto sorprende muchísimo a Marcel, quien le pregunta que qué dice, o que cómo sabe eso, y dice parecer que hay un malentendido, pensando Yuria que claro, y lo primero será negarlo, aunque nunca lo ocultó bien, diciendo la protagonista que no, y no necesita dar excusas, porque por mucho que lo parezca ella no es ninguna ingenua, pero Marcel cierra su puño y llama a Yuria, porque si quiere enojarse pide que lo haga con él. Pero si alguna vez le hace algo a Lika entonces él también, pensando la protagonista que el amor más trágico del siglo, y es simplemente conmovedor, y aunque ponga esa expresión no le asusta absoluto, porque ya ha experimentado la muerte, y una cara como esa no es la gran cosa. Pidiéndole la protagonista a Marcel que no le malinterprete, porque solo quería decir que apoya el amor de su media hermana, y ante esto Marcel se queda en silencio, pero pregunta que qué ella planea hacer ahora, y Yuria, quien está mirando por esta ventana, dice que en realidad, y estuvo enferma durante un buen tiempo esa vez, diciendo Marcel que sí escuchó que así fue, y dice que bueno, y tardó en visitar porque estuvo algo ocupado con el trabajo, diciendo Yuria que después de estar al borde de la muerte comenzó a reflexionar, y ella durante todo ese tiempo no ha vivido pensando demasiado en ella misma. Marcel dice que bueno a Yuria, pero esta misma dice a Marcel que debió haber sido difícil para él aguantar todas sus actitudes infantiles, y aunque es común que el compromiso de alguien cambie dentro de una familia noble, el problema es que su padre no lo aceptará tan fácilmente, pero esta dice que tiene una buena idea, y le pregunta a Marcel si quiere escucharla, pidiéndole en su mente que se prepare, porque hundirá su vida en el barro. Pasando nosotros a la noche, donde vemos estos hermosos carruajes, y mientras se abre esta puerta, dicen que la joven dama Yuria Prince-Rose hace su entrada, entrando aquí una persona con vestido muy azul, mientras que alguien exclama, diciendo parecer que la joven dama Yuria ha llegado, y siempre llega tarde como si fuera la protagonista, diciendo otra chica que es cierto, preguntando si no será que quiere arruinar la fiesta de cumpleaños de la joven dama Lika. He aquí la protagonista. Llama a Lika, misma que gira feliz y suspira, llamando a su hermana porque ha ido, pero su mirada feliz pasa a desconcertarse y a preocuparse, viéndose la protagonista bastante segura, pidiendo perdón por llegar un poco tarde, y esta misma continúa riéndose, pensando que sí, y seguro que le sorprendió, mencionando que por supuesto, porque ella le dijo a través de una criada que el código de vestimenta era de color rojo, y que todos iban a llevar trajes muy elegantes. Pero en realidad el código de vestimenta es que solo la cumpleañera puede llevar rosa, y los invitados debían vestir de azul, y al final se convirtió en la hermana envidiosa que llegó vestida de forma ostentosa para llamar la atención, pero esta pregunta, que qué hará ahora si el blanco de sus burlas no es ella, porque llegó vestida con un traje azul,
Y sí que nuestra linda protagonista se ve sumamente hermosa, poniendo nuestra misma querida Yuria un pero, porque Lika. Y lo que le sorprenderá ese día no será solo eso, porque tiene un gran regalo de cumpleaños preparado para ella. Viendo nosotros que ahí en el salón alguien exclama adiós, preguntando si no es el joven Vieira, diciendo otra persona que sí, y es el prometido de la joven dama Yuria, poniendo esta misma persona un pero, viéndose Lika muy sorprendida, preguntando a alguien que por qué está, mientras vemos a Marcel con un hermoso y bellísimo traje color rosa, porque él está vestido del mismo color que la joven dama Lika. Pero en ese momento Marcel llama a Lika, misma que se pregunta si él está usando un traje rosa, y se ve muy sorprendida, pero también llama a Lord Vieira, porque su ropa, preguntándose de esta que cómo sabe él el color de su vestido si no se lo dijo, y más atrás se empiezan unos comentarios, diciendo a alguien que su prometida es Lady Yuria, diciendo que entonces, pregunta que por qué Lord Vieira está combinando colores de vestido con Lady Lika, porque exactamente parece que están vestidos como parejas, pensando Lika que no, porque si eso sigue así la gente seguramente lo malinterpretará, diciendo esta misma creer que ha habido un error con el código de vestimenta, pero Marcel le dice que no es ningún error a Lika, y este dice que viendo el emblema en ese pañuelo que ella le dio, ya no quiere que otros malinterpreten y piensen que Lady Yuria fue quien se lo dio. Preguntándose Lika que por qué él está revelando eso en un lugar público, diciendo Marcel que también le costó mucho valor, pero este le dice a Lika que ya no puede ocultar sus sentimientos, así que, viendo nosotros como él se inclina, y extiende su mano, pidiendo que por favor se case con él. Pero por otro lado está la protagonista muy satisfecha, mencionando que el prometido sin el que no podía vivir en su vida pasada, se convirtió en su excelente marioneta en esa vida, y el resultado fue maravilloso. Pasando nosotros a otro sitio, donde alguien grita que es un maldito mocoso, pero también golpean este escritorio, porque hay un límite para ignorar a Prince Rose, siendo este el duque Prince Rose, que grita que ese descarado hizo que su familia fuera objeto de burla, preguntando que cómo se atreve un noble recién rico a ascender así. Y por otro lado la madre de la protagonista llama a su hija, y le pregunta si está bien, ante lo que Yuria deja ver un profundo dolor, pero en realidad sonríe, pensando que ese desarrollo es un poco diferente de lo que esperaba, pero en realidad es mejor, porque al igual que en su vida pasada Lika solo dijo unas pocas palabras, recordando la protagonista cuando le preguntó a Lord Marcel si sabía, porque el duque es muy consciente de la opinión pública. Esta preguntó si no era verdad, y le dijo que entonces, porque si la gente empieza a decir realmente se ven bien juntos será difícil para él oponerse a la relación ya establecida. Y esa es su última oportunidad para asegurar a Lika. Y ante esto Marcel se preguntaba que como que última oportunidad, porque si se casa con ella ahora puede que nunca vuelva a ver a Lika, y este se preguntaba, si tiene esa mujer algo tan importante para él como Lika, mencionando Marcel que debía convertirse en un verdadero hombre para Lika, aunque sea solo una vez, recordando cuando éste le pidió que por favor se case con él, mencionando Yuria, que solo le dijo el color del vestido que Lika usaría, pero contrariamente a sus expectativas él hizo una confección pública, y debido a eso, Lika no solo se ve atrapada en chismes, sino que también manchó el distinguido ducado de Prince Royce, cosa que su padre detesta. Pero en su papel de víctima Yuria le dice a su padre que está bien, y el amor de Lika es importante, y es un asunto que solo lo involucra a ella, y esto mientras piensa que entonces, se pregunta si debería empezar a actuar ahora, pero el duque grita, porque de quién es el amor no es el problema, porque nunca en su vida alguien ha deshonrado así al ducado, pero Yuria le vuelve a decir a su padre que lo siente, y éste empieza a llorar, diciendo parecer que su incompetencia ha traído vergüenza a su familia, y ante esto la madre de la protagonista se sorprende y llama a su querida Yuria, y le pide que no diga esas cosas, y la protagonista hace saber que solo quiere que Lika y Marcel sean felices, y esto mientras el duque se ve muy enojado, diciendo la protagonista que el cambio en su corazón es debido a su incompetencia, y esto mientras ella sigue llorando, e instantáneamente vemos que tocan la puerta, diciendo quisen a su padre que han llegado, pero el duque le grita que le llamó hace tanto tiempo y solo llega ahora, y esto mientras Lika se ve algo asustada, diciendo quisen que es cierto que el honor de la familia ha sido manchado, y le dice a su padre que lo siente, pero le pide que por favor escuche,
porque Lika también estaba muy angustiada, y ella dio el pañuelo, pero no son particularmente cercanos, así que el compromiso de Yuria aún puede mantenerse, y ante esto, la protagonista piensa que a esas alturas puede ver el patrón de Lika, porque ella siempre hacía que otros dijeran y actuaron las cosas difíciles por ella, y entonces de ahora en adelante, ella, viendo nosotros que el duque cierra su puño, y le pregunta a Kisen si él está fuera de su mente, pero este mismo le pregunta a su padre que qué dice, y el duque le grita que después de esa deshonra, pregunta si cree que el compromiso aún debe mantenerse, porque debe romperse de inmediato, y el joven Lord Marcel está diciendo tonterías. Pero ante esto Kisen suspira y llama a su padre, porque lo que está diciendo es, viendo nosotros que Lika quiere empezar a llorar, pero el duque grita que en primer lugar, Alika, le pregunta que por qué demonios le dio un pañuelo al prometido de su hermana, y causó ese lío, este le grita que diga algo, y ante esto Yuria piensa que ahora, a su hermanita, se pregunta que cómo responderá, diciendo Lika a su padre, que ella solo, porque dijo que como su hermana no es buena bordando, pidió el suyo, y jura que no tenía otra intención, esta misma comienza a llorar, porque no sabe por qué Lord Vieira lo malinterpretó, pero realmente lamenta haber causado el malentendido, y ante esto Yuria se ve muy sorprendida, y se pregunta si le está culpando ahora, diciendo el duque que no importa qué solicitud recibió. Este pregunta que como alguien tan inteligente como ella pudo hacer algo tan tonto, diciendo Lika que realmente lo siente, y esta misma dice que de hecho no importa lo excelente que sea, la educación que recibió del ducado no puede evitar sus orígenes. Y ante esto Yuria piensa que ahí está de nuevo, su carta de triunfo, diciendo al duque a Lika, que no necesita decir tales cosas, porque es el chico Vieira quien tiene la culpa. Pensando Yuria que bueno, y es hora de contraatacar, diciendo a una persona que está bien a Lika, y no necesita decir tales cosas. Esta es la duquesa, quien le dice que ya que es miembro del ducado, eso no tiene nada que ver con sus orígenes. La protagonista se pregunta si su madre, y Lika le da las gracias a su madre, misma que dice que sin embargo, le pregunta que por qué ellos dos llevaban colores a juego, porque eso necesita una explicación más detallada, pensando la protagonista que ese es el punto que iba a abordar, y es la primera vez que ve a su madre hablar tan firmemente, pero Lika le pregunta qué dice, y esta dice que bueno, y eso, y quiere decir, pregunta si quizás es solo una coincidencia, poniendo la duquesa un pero, porque todos los invitados llevaban azul, excepto ellos dos en rosa claro, y la coincidencia no parece convincente, y la protagonista le dice a su hermana Lika que realmente no tiene que ocultarlo como dijo su madre, y puede entenderlo todo, pensando en su hermanita, preguntándose que cómo se siente enfrentar lo que usualmente ella hace, y Lika se ve sorprendida, y esta llama a su hermana, porque realmente no sabe nada al respecto, mientras que por otro lado alguien aprieta su puño y se queda en silencio, y este grita que en serio, y grita que basta, es Kisen, quien dice que quien está más herido ahora probablemente sea Lika, y puede haber circunstancias que no conocen, pidiendo a su madre que deje de apoyar siempre a Yuria solo porque su hija biológica. Pero la duquesa le pregunta a Kisen qué dice, o que cómo puede decir tal cosa, pensando Yuria que entonces se está burlando de su madre, mientras no dice nada a su padre, quien reprendió directamente a Lika, y ésta se pregunta si se lo hace a su madre, quien crió a Lika a quien padre llevó a su casa desde fuera sin ninguna discriminación, llamando Yuria a su padre, diciendo creer que continuar con esa conversación entre ellos es inútil, diciendo que entonces, pregunta que qué tal si convocan ahí a Lord Vieira, ante esto el duque se queda en silencio, pero este pide que hagan lo que Yuria dice cosa, que sorprende a Kisen, y este mismo llama a su padre, porque Lika no está en condiciones ahora, viendo nosotros que el duque le grita a este que recapacite, porque eso no es algo que puedan discutir considerando la situación de Lika. Y no puede creer que el heredero del ducado sea tan tonto, viéndose Kisen desagradado ante esto, llamando Lika a su hermano, diciendo el duque que no hay necesidad de hablar más, pidiendo que traigan a ese hombre y lo hagan responsable de todo eso, viendo nosotros que llega a Marcel, mismo que dice que lamenta mucho haber causado problemas, y él también dice saber que no es más que el hijo de un conde, y que no les impresionará, pero este dice que sus sentimientos por la señorita Lika son sinceros, pidiendo que por favor se lo permitan, pero ante esto Lika se pregunta que qué está diciendo ese insensible,
y esta misma llama a su padre, y le dice que eso es solo una afirmación unilateral del joven Vieira, mismo que llama a algo preocupado a Lika, misma que dice que si ha causado un malentendido se disculpa, pero solo fue amable por él porque es el prometido de su hermana, y realmente, esta dice que no tiene ningún sentimiento por él, diciendo Marcel mientras se ve bastante mal que eso no puede ser, y ante esto Julia piensa que se está deshaciendo rápidamente de él, y es la primera vez que ve a Alika tan insegura. Pero bueno, ha puesto a otros en aprietos pero nunca ha estado en uno ella misma, llamando Marcel a Alika, diciendo que entonces, preguntándole que qué era ese pañuelo, esto sorprende a Alika, y Marcel le dice a la misma que ella sabe bien lo que significa ese pañuelo, pero Alika le responde a este, que desde el principio el joven Vieira le pidió que le diera el suyo porque la habilidad de bordado de su hermana no era buena, diciendo Marcel que de todos modos, y recuerda claramente lo que le dijo cuando le dio el pañuelo, porque dijo, que aunque le ama no pueden estar juntos por culpa de su hermana Yuria y eso le entristece, pero siempre guardaría sus sentimientos por él, preguntando Marcel si no es así, viendo nosotros que alguien exclama a Dios, y le pregunta a Alika que qué significa eso, misma que se pregunta que qué debe hacer, que qué debe, diciendo Alika que esa persona está tan alterada que está inventando cosas, y todo es mentira, a su padre, porque nunca ha hecho algo así, pidiendo que por favor le crea, pero la protagonista piensa que solo lanzó el anzuelo y ya se armó un gran alboroto, y Marcel le pregunta a Alika si es que acaso tiene miedo de la señorita Yuria, porque Yuria dijo que les bendeciría, así que no se debe preocupar, y esto mientras Lika sigue tapando su cara, pero esta se pregunta que qué fue lo que dijo Yuria, y esta llama al joven Vieira, y le pregunta que qué, pero otra persona pregunta que por qué él menciona a Yuria, esta es la duquesa, porque no importa lo que haya pasado entre él y Lika, primero debería disculparse con Yuria, esta pregunta si no, porque en lugar de disculparse usa a Yuria con mentiras, y él es un desvergonzado, pero Marcel llama a la duquesa y le dice que es un malentendido, y no está usando a la señorita Yuria, diciendo el duque que basta, y también dice que ni una palabra más, porque no solo calumnió a Lika con mentiras, pregunta si también miente sobre Yuria, diciendo Lika al joven Vieira que ese comportamiento es insultante tanto para su hermana como para ella, pensando Marcel que eso no puede ser, pensando que todos están equivocados, porque Lika le dijo que le amaba, pensando que sí, y Lika no mentiría por su propia voluntad. Entonces, preguntando Marcel si es Yuria Prince Rose, si acaso fue ella que amenazó a Lika, pero la protagonista pregunta que cómo que amenazarla, o que por qué él diría eso, pensando esta misma que está acabando su propia tumba, diciendo Marcel que si no es así, no entiende por qué Lika le rechaza, o le pregunta si está tramando algo a sus espaldas mientras le bendice de frente, gritándole a la protagonista que ella es una mujer malvada por naturaleza, pensando la protagonista que mujer malvada por naturaleza, mientras que el duque grita que no puede escuchar más, y no puede permitir que alguien como él tenga la Yuria o Alika, y romperá el compromiso y presentará una queja formal contra la familia del conde, y esto mientras Kisen dice que es patético, preguntando al duque qué están haciendo, pidiendo que saquen ese sinvergüenza de inmediato, pasando nosotros a otro sitio, donde la duquesa dice que nunca imaginó que el joven Vieira fuera así, y no solo causó problemas, sino que también le insultó, y ésta abraza a la protagonista, y le dice que lamenta haberle comprometido con alguien así, a Yuria, diciendo la protagonista que está bien, por fue ella quien insistió en comprometerse, y no sabía que era así, pensando la protagonista que sí, no lo sabía, y no solo se enamoró de Lika, sino que también le llevó a su padre cuando intentaba escapar, y es una persona vil y cruel, diciendo Yuria que deben considerarlo una lección sobre juzgar a las personas, diciendo la duquesa, que se encargará de los trámites para romper el compromiso con su padre, así que no debe preocuparse por eso, llamando Yuria a su madre, porque también tiene algo que decirle, pensando que pronto ella morirá, mencionando que no puede decir esas palabras, pero le confesó sus sentimientos más profundos a su madre, diciendo Yuria a su madre que a partir de ahora se esforzará más, así que solo debe preocuparse por ella misma, y que no se preocupe por la familia ni el linaje, porque ya tiene problemas de salud, y le preocupa que algo grave pueda suceder si sigue preocupándose, diciéndole la duquesa a la protagonista,
que parece que ella se preocupa mucho, y de hecho ha estado pensándolo mucho ese día, y pensó que quedarse quieta le ayudaría, pero no fue así, y saldrá más a menudo a eventos sociales para fortalecer su posición, para que nadie se atreva a tocar a su hija, cosas que sorprenden mucho a la protagonista. Pero la protagonista menciona que en su vida pasada su madre falleció solo unos meses antes de que cumpliera 20 años, recordando aquella trágica escena, donde alguien gritaba de dolor, pero otra persona le gritaba a la señora, y gritaba que llamen a un médico, mencionando Yuria que su madre murió de envenenamiento por plomo, y ese mundo está algo tecnológicamente desarrollado, pero los cosméticos todavía contienen plomo, y entonces el envenenamiento por plomo no era una causa de muerte poco común entre las mujeres nobles, pero su madre que evitaba salir debido a su frágil salud, y rara vez se usaba maquillaje, lo que le hacía menos propensa a sufrir envenenamiento por plomo, en comparación con otras mujeres nobles. Sin embargo, su madre, viendo nosotros esta escena donde todos se ven muy tristes, y la protagonista era quien más se sentía apenada, viendo aquella lápida, porque su madre fue la primera entre las mujeres de edad similar en morir de envenenamiento por plomo. Recordando esta, cuando le pedía a su padre que por favor le escuche, y le preguntaba si no cree que algo es extraño, porque su madre rara vez usaba cosméticos, entonces, preguntaba que cómo pudo suceder eso tan repentinamente, pero el duque le dio una bofetada, y le gritó que haga silencio, y gritó que murió porque se barnudó la cara con polvo a base de plomo, así que no había por qué seguir hablando de eso, diciendo que como madre y como hija, mientras la protagonista se veía mal, mencionando ella, que en ambas vidas su madre fue la única que intentó protegerle, y ella es la única que puede proteger a su madre, y esa vez no perderás a su madre, y por la felicidad de su madre y la suya, hará lo mejor que pueda. Después de esto, la protagonista menciona que Lika no ha mostrado su cara desde el alboroto, y Kisen también parece calmado, y no ha estado buscando peleas como solía hacerlo, y gracias a eso pudo relajarse y observar su entorno mientras se quedaba con su madre. Pero esta misma llama a su madre, porque va a haber un festival en unos días, y le pregunta si le gustaría ir juntas. La duquesa le dice que claro, mientras sonríe, y Yuria, muy emocionada, pregunta si en serio, poniendo un pero, porque cuanto más continuaba la felicidad, más sentía la cercanía de la muerte de su madre, lo que le ponía ansiosa, y si alguien orquestó la muerte de su madre, Lika es la sospechosa más probable. Aún así ésta se pone pensativa, porque la sospecha por sí sola no es suficiente, y de lo contrario, simplemente le etiquetarán de extraña otra vez, pero piensa que no importa quién sea el culpable, necesita encontrar una manera de detenerlo, y no hay nadie a quien pueda pedir ayuda, y eso es frustrante, y ante ella tanto pensar, su madre le pregunta a esta misma si le preocupa algo. Esto sorprende a Yuria, quien dice que no, pero inmediatamente su madre empieza a toser muy fuerte, y la protagonista le pregunta a esta misma si está bien, preguntándose si está tosiendo tan fuerte que parece que está escupiendo sangre, pidiendo esperar, mencionando que después de que su madre falleciera examinó los utensilios que había utilizado, y no había ningún problema con ellos. Pero esta se pregunta que qué pasa si el problema reside en el proceso de cocción, y la protagonista llama a su madre, diciendo que después de la hora del té, cree que necesita reunirse con el mayordomo principal, viendo nosotros que inmediatamente alguien toca la puerta, diciendo cierta persona que ha oído que le llamó. Esto sorprende a Yuria, quien menciona que proviene de una familia que ha servido a la casa Prince Rose durante generaciones, y es orgulloso y tiene un fuerte seguimiento entre los empleados. Y ciertamente es una buena persona. Pero esta se pregunta si su actitud hacia ella es demasiada irrespetuosa, o si no es así, pensando que bueno, y supone que le ve como nada más que una deshonra para la familia Prince Rose. Pero la protagonista le dice a él que vaya con ella a la cocina, y el mayordomo le pregunta a la señora hacia la cocina, diciendo que lo siente, y pregunta que de qué se trata todo eso, porque si hay algo mal con la comida. Pide que por favor le diga quién debe ser reprendido. Pero Yuria dice que ese no es el problema, y esta dice que él debe estar bastante desconcertado y confundido de que de repente ella quiera ir a la cocina, especialmente porque rara vez va allí, pero si simplemente quisiera regañar a alguien habría ido sola, y hay una razón por la que le llevó específicamente. Esta le pregunta si no lo cree,
porque incluso si forma una opinión más tarde, por ahora le pide su cooperación, diciendo el mayordomo que se ha extralimitado, y lo siente, a la joven señora. Viendo nosotros que estos empiezan a caminar, mientras Yuria piensa que solo hay una razón para llevar al mayordomo principal a la cocina, y es porque su reputación entre el personal aún no es buena, y entonces, por ahora necesita tomar prestada la confianza e influencia que él tiene, llamando al mayordomo a la joven señora, porque antes de que entre, pide que le deje entrar primero, viendo nosotros que la protagonista no se lleva de esto y abre las puertas sin previo aviso, y el mayordomo le grita a la joven señora. He aquí todos se sorprenden y llaman a Lady Yuria, pidiendo al mayordomo que todos se inclinen ante Lady Yuria, porque ha llegado. Pero a la protagonista le preguntan, que le lleva por ahí a la joven señora, diciendo esta que lamenta molestarlos a todos, pero todo el personal debe detener lo que está haciendo y alejarse de los platos inmediatamente. Esto sorprende a todos, pidiendo a la protagonista que al mismo tiempo, pide que no le quiten los ojos de encima a ella, porque hay algo que necesita verificar, y todos deben servir como testigos, mencionando Yuria, que el momento más miserable de su primera vida no fue su último momento, recordando esta cuando preguntaron si la hija va a morir siguiendo a la madre, diciendo otra persona que no ha comido, y he estado encerrada en su habitación durante 5 días, y era una conversación entre criadas, donde otra dijo que eso es lo que quiere decir, porque si realmente muere podrían ser culpados, mientras que por otro lado veíamos a la protagonista, mientras otra criada preguntaba que qué hace en su habitación todos los días, y esto mientras la protagonista mordía sus labios, y mencionaba que fue después de que perdió a su madre, ya que ésta se preguntaba que qué causó la muerte de su madre, o que quién lo hizo, y esto le frustraba mucho, y pensaba que definitivamente lo descubriría, mencionando que ni siquiera pudo pensar en eso en su primera vida, y esto mientras está frente a todos los trabajadores de la cocina, y ésta se queda viendo hacia cierto lugar, mencionando que el jarabe que su madre solía beber, si hay algún problema con eso, entonces el culpable debe estar entre las personas de ahí, pensando Yuria que nunca no permitirá que algo así vuelva a suceder, preguntando a la protagonista si están todos los empleados que trabajan en la cocina ahí, ahora, diciendo a un chico que sí, pero le pregunta a la señora que de qué se trata todo eso, porque si necesita algo solo debe decírselos, pero Yuria dice que no, y eso es algo que tiene que hacer ella misma, y vigilarle será la mejor manera de ayudarle. Viendo nosotros que la duquesa llama a Yuria, y el mayordomo piensa en la transformación en la señorita, poniendo un pero, preguntándose si no heredó, estando la protagonista frente a esta gran vasija, tomando una flor en su mano, pensando que si su hipótesis e investigación son correctas, esa reacción seguramente aparecerá. Viendo nosotros que Yuria lanza esta rosa a la vasija o caldero, y uno de los empleados ahí presente exclama adiós, porque lo hecho en la comida que come la señora, pero el mayordomo le pide a este sujeto que no interfiera, y que solo se quede quieto, diciendo el chico que sí. He aquí la protagonista dice el por qué, porque es una planta resistente, visible todo el año, que se encuentra en todas partes, y su color es ordinario, y rara vez se usa medicinalmente, por lo que se trata de una flor silvestre común, pero de manera única, cuando se combina con plomo, viendo nosotros que empieza a salir un humo que desconcerta a todos, mismos que preguntan que qué es ese humo repentino, y tal color distintivo, mencionando Yuria que produce un olor distinto a humo, y se vuelve negro, y luego desaparece, pensando esta que lo encontró al culpable, diciendo también, que eso parece el jarabe que va en el postre de su madre, preguntando ella que quién está a cargo de eso, y esto, mientras las personas ahí se tapan sus narices y bocas con asco, diciendo a esta chica que es ella, viéndose Yuria muy enojada, preguntándole que cuánto tiempo lleva haciendo eso, pensando esta misma que esa chica, y es una de las doncellas que solían seguir a Lika, diciendo esta misma que hace unos 6 meses comenzó a trabajar en la mansión, y he estado haciendo ese trabajo desde entonces. Y esta pregunta con cierta preocupación si hay algún problema, y la protagonista llama al mayordomo, y le pregunta si acaba de ver lo que ha pasado, diciendo este que sí, a la señora Yuria, pidiendo a la protagonista que llamen a los caballeros, y hagan que arresten a esa doncella, porque ella es la que intentó matar a la duquesa. Pero en ese momento alguien pregunta que como que asesinato,
o le pregunta a la señorita que qué quiere decir, diciendo Yuria, que esa es una flor que reacciona de manera única cuando entra en contacto con el plomo, y la criada que ha sido culpada, pregunta que como que plomo, diciendo que entonces, diciendo la protagonista que sí, y eso significa que esa olla está hecha de plomo. Aquí la criada temblorosamente llama a la señorita Yuria y dice que debe haber algún malentendido, pero el mayordomo le grita, y le pregunta si entiende la gravedad de la situación, porque ahora está siendo acusada de intento de asesinato. Pero la criada le pide a la señorita Yuria que espere un minuto, porque es realmente inocente, porque de hecho esa olla, recordando esta, cuando alguien dijo que escuchó que es la nueva doncella de la cocina, y le preguntó que cómo va el trabajo, o si había alguna dificultad, esta era Lika, que dijo que está bien, y pidió que vaya adelante y se lo diga, esto a la criada culpada, misma que suspiraba, al parecer siendo flechada por Lika, llamando ella a la señorita Lika, pensando que tal como ha oído, ella es verdaderamente hermosa y amable, diciéndole Lika que ella estaba particularmente preocupada, porque tiene aproximadamente su edad y está a cargo de los postres. Esta preguntó si no era verdad, o preguntó si hay algún inconveniente mientras trabaja, diciendo la criada, que es un poco engorroso hervir pequeñas cantidades como el jarabe en una olla tan grande y gruesa, pero es nueva, y no estaba segura si estaba bien quejarse de los utensilios de la cocina, diciendo Lika ante esto que estaba bien, ya que ella estaba preocupada al verle trabajar con eso, y ésta le dijo que ahí, le pidió que use eso a partir de ahora, porque es una olla mucho más pequeña, y le preguntó si no era verdad, ante lo que la criada dijo que sí, y dio las gracias a la señorita Lika, pensando esta, que pensar que ella se preocuparía tanto por una nueva doncella como ella, y Lika le dijo que no era necesario dar las gracias, porque solo quería que trabaje más cómodamente, y todavía la criada pensaba preguntarse que cómo podía ser tan amable, gritando está aquí en el presente, que nunca tuvo la intención de matar a la señora, porque la señora Lika podría haber sabido, o tal vez cometió un error, y debe haber alguna explicación, y ante esto Yuria se pregunta que cómo que un error, o que cómo quedó una explicación, o que qué tipo de explicación podría haber para casi matar a alguien por error, mencionando que a su madre le encantaba ese postre y lo comía regularmente, e incluso si el menú de la comida cambiaba, el postre seguía siendo el mismo, lo que hacía mucho más fácil envenenarla con plomo que a través de las comidas, y entonces ella fue quien mató a su madre, esto es lo que piensa, pidiendo a la protagonista que traigan a Lika ahí de inmediato, preguntando al mayordomo si no escucharon a la señorita Yuria, porque deben darse prisa, empezando a un trabajador de la cocina a correr, diciendo que sí, entendido, poniendo la protagonista a un pero, porque Lika no era una oponente fácil, misma que dice que sí es cierto, y fue ella quien le dio la olla, porque se sentía mal al verla luchar con el trabajo, y ante esto la criada llama a Lady Lika, mientras que el mayordomo pide perdón, poniendo un pero, preguntándole si puede decirle de dónde sacó esa olla, diciendo Lika que la compró en una calle que solía visitar a menudo cuando era niña, y el comerciante la recomendó diciendo que era bonita y resistente, pero no tenía idea de que estaba hecha con plomo, preguntando al mayordomo que qué calle era, preguntándole si recuerda la apariencia del comerciante, diciendo Lika que eso, y no lo recuerda muy bien, mientras que uno de los trabajadores, un afortunado, le pregunta a Lika si le ha dado una olla comprada en una calle que ni siquiera recuerda a una doncella, y esta otra dice que sí, y a la doncella que prepara el postre de la duquesa, preguntando a Lika si no están pensando en nada extraño, porque como saben ese postre es comido por su madre y por su hermana, y si supiera que era peligroso no lo habría comido, y esta dice que es inocente, pensando Yuria que es una escurridiza basura, preguntándose si está intentando escapar de nuevo, mencionando la protagonista que según lo que recuerda, y esto, porque a la hora de la comida Lika dijo que no se sentía bien, así que dejará de comer postres, y esta se veía muy mal, acción que sorprendía a la protagonista, quien preguntaba si no deberían llamar a un médico, pensando esta misma que Lika ha estado evitando los postres durante 6 meses, y ella que solía volverse loca por cualquier cosa dulce, de repente dejó de comerlos, y trató de envenenar a su madre como a ella a propósito. Y su madre recibió un golpe fatal, pero si ella hubiera seguido comiendo es obvio lo que le habría pasado,
diciendo la protagonista que no sabe de dónde llegó esa olla, pero cocinar algo que no era la herramienta prescrita fue claramente un error. Esta le pregunta si lo admite, diciendo la criada que ella, mientras que Lika se ve algo asustada, mencionando Yuria que alguien tiene que asumir la responsabilidad por eso, y por lo general el que asume la responsabilidad es, llamando la criada a Lady Lika, porque debe haber tenido la intención de usarla para el trabajo, mientras la protagonista menciona que la culpable será la inocente que confiaba en la otra parte, preguntándole Lika a las criadas si ella está loca, o preguntándole que cuando dijo alguna vez que la usara para la preparación del postre de su madre, porque claramente dijo que era para decoración, y ésta le pregunta si no querrá decir que está mintiendo, y esto mientras la protagonista menciona que es una persona tan desafortunada y miserable, pensando que incluso sus extremidades son descartadas sin piedad, y en la vida anterior, ella hizo todo por Lika. Sin embargo, viendo nosotros que la criada llama a su señora, preguntando a un trabajador ay que qué pasó, y otra dice que de hecho, pensando Yuria que se alegra realmente, porque Lika resultó ser peor de lo que ella pensó, y cree que podría vengarse de ella de una manera aún más satisfactoria, mencionando la protagonista que al final, viendo nosotros que se llevan a la criada, porque ese incidente concluyó con la doncella siendo castigada por cambiar los utensilios de cocina sin permiso, misma que continuaba diciendo que es verdaderamente inocente, pero aún así el castigo probablemente será bastante severo, y esto mientras la criada seguía llamando a Lady Lika. Pero por otro lado alguien exclamaba adiós, porque es una olla de plomo, y podría haber muerto la señora, pero aquí la protagonista se sorprende y llama a su madre, la misma que está casi al desmayarse, siendo sostenida por la protagonista y el mayordomo, que llama a su señora, preguntando a otro de los trabajadores que por qué esa doncella hizo tal cosa, y otra pregunta que quién podría haber sabido que resultaría así, mientras que Yuria menciona que ese incidente ha infundido miedo en la gente de Lika. Y esto mientras alguien le recuerda que le dijo que es mejor no involucrarse con personas de alto rango. Pero por otro lado, Lika se pregunta que cómo lo supo Yuria, que cómo descubrió eso esa mujer, pidiendo esperar, porque podría ser, se pregunta si uno de sus subordinados está trabajando con Yuria, misma que menciona que además, porque Lika misma también se volvió incapaz de confiar en sus subordinados. Pasando nosotros a otro sitio más tranquilo, donde la duquesa le da las gracias a Yuria, porque gracias a ella ha sobrevivido, y ante esto la protagonista piensa que tal vez fue el shock, pero perdió mucho peso en solo unos pocos días, y esta misma llama a su madre, y le dice que todavía está demasiado temprano para relajarse, y no saben cuántos plomos se ha acumulado en su cuerpo por los postres que ha comido hasta ahora, y cree que a partir de ahora sería mejor no usar polvos que contengan plomo, diciendo la duquesa que lo entiende, ante lo que Yuria dice que en realidad, y por eso ha preparado algo, su madre le pregunta que como que preparado, y Yuria pone esto sobre la mesa, y dice que ha hecho una crema hidratante usando flores de caléndula ella misma. Esto sorprende a la duquesa, quien pregunta que cómo que una crema hidratante hecha de flores, diciendo Yuria que sí, y ya que ella tiende a secarse, si cuida de hidratarse no necesitas realmente aplicar polvo. Pero su madre le pregunta si no son esas las flores que florecen en otra época del año, diciendo la protagonista que recibió algo de ayuda de sus habilidades, y la duquesa dice que habilidades, y le pregunta si se refiere a, mencionando Yuria que según la configuración de la novela original, los hijos de Prince Boes tienen un poder especial transmitido a través de generaciones, y se llamaba una bendición. Y Kisen recibió la bendición de la espada, y aunque aún no se había manifestado, Lika recibió la bendición de la curación, y Yuria recibió la bendición del crecimiento. Recordando que esta misma decía que era increíble, y no funciona en humanos ni en animales, y esta preguntaba si todo lo que puede hacer es cultivar plantas, pensando que no, ¿por qué debe haber más? Mencionando la protagonista, que después de realizar investigaciones aprendió más sobre sus habilidades, y lo que descubrió fue, que podría cultivar plantas rápidamente en cualquier ambiente, y las plantas que cultivó contenían poderes especiales, y en su vida pasada nunca tuvo la oportunidad de usar esa habilidad antes de morir, pero en esa vida quería hacer uso de ellas de alguna manera. Y entonces se le ocurrió la idea de los cosméticos pensando que su pasatiempo pasado de hacer cosméticos naturales resultó ser útil, preguntándole a su madre que qué tal si lo pruebas ahora,
preguntando la duquesa si debe hacerlo, y esto mientras vierte crema en su brazo, viéndose la duquesa sorprendida, porque realmente suave e hidratante, y Yuria dice que por suerte no parece haber ninguna reacción alérgica, y ésta le dice a su madre muy feliz que lo aplicará por ella, viendo nosotros que la duquesa se queda en silencio. Pero esta misma llama a Yuria y le abraza, y le dice que ha estado trabajando muy duro en lugares que no conocía, cosa que sorprende a la protagonista, misma que abraza con fuerza a su madre dándole la duquesa gracias a su hija por su arduo trabajo. Pero inmediatamente pasamos a otro sitio, donde llaman a su Alteza, diciendo este chico mientras se inclina, que los preparativos para su salida están completos, viendo a nosotros a Inoc, príncipe heredero, quien dice que se irá ahora mismo. Pero pasamos a otro sitio, donde a cierta persona le dan las gracias por tomarse el tiempo de unirse a ellos después de tanto tiempo, porque se ha vuelto aún más hermosa que antes, esto es a la duquesa Prince Royce, mientras que esta misma persona dice que como era de esperar, la duquesa de Prince Royce realmente está a la altura de su reputación, misma que responde a la persona que le halaga, y le pregunta si todos han estado bien, poniendo a esta chica un pero, porque su piel absolutamente es implacable, y esta otra pregunta si le importaría compartir el polvo que está usando, diciendo la duquesa que no está usando ningún polvo, solo crema, preguntando otra chica que qué dice, poniendo un pero, preguntando que cómo es que su piel se ve tan clara y radiante, y esta otra joven llama a la madame, y pregunta si podría decirles qué crema ha estado usando, y la duquesa dice que el inventor de la crema le pidió que la mantuviera en secreto por ahora, y lo compartirá oficialmente con ellas más adelante. Y ante esto Yuria mira orgullosamente a su madre pensando que ella es increíble, mencionando que el esfuerzo de su madre por asegurar su lugar en la sociedad por su bien fue un gran éxito, y todos están enfocados solo en su madre, y ni siquiera mencionan a Marcel o a Alika. Pero otra chica ahí presente se exclama adiós, y pregunta si de verdad lo promete, y esta otra le pregunta que cómo logró establecer una conexión con un inventor tan hábil, y ante esto la protagonista se pregunta que cuánto tiempo ha estado ocupada así, mencionando que el único inconveniente es que se ha vuelto demasiado popular. Pasando nosotros a otro sitio, donde Yuria llama a su madre, y le dice que ella parece haber estado muy ocupada esos últimos días, diciendo la duquesa que desde ese día ha estado recibiendo invitaciones de todas partes, porque incluso ese día recibió varias invitaciones, pero como es el día que prometió salir con su hija la rechazó todas, preguntando Yuria a su madre si de verdad, pensando también que le alegra tanto que la salud de su madre parezca haber mejorado recientemente, viendo nosotros que aquí la duquesa suspira, y esta misma llama a Yuria, porque mientras están fuera deben pasar por la modista, viendo nosotros que la duquesa toma la manija de esta puerta, y le dice a la protagonista que quiere que le hagan un hermoso vestido, diciendo Yuria que claro, le encantaría, y esto mientras se ve feliz. Pasando nosotros dentro, donde otra persona exclama adiós y llama a la duquesa de Prince Royce y a Lady Yuria, y le da la bienvenida, diciendo la duquesa que lamenta haber ido sin previo aviso, pero quería que le hicieran un vestido a medida a su hija. Pero una de las encargadas suspira y dice que el vestido que ordenó la última vez ha sido completado y le asistirá mientras se lo prueba, y mientras tanto le llevará un poco de té caliente, así que le pide que revise los diseños, diciendo la protagonista que sí, viendo nosotros que esta misma ya tiene su taza de té, y piensa que ese día es tan tranquilo, y ojalá los días como ese pudieran durar para siempre. Pero en ese mismo instante alguien dice parecer que está viviendo bastante cómodamente, pensando Yuria que esa voz, y se pregunta si es Marcel Vieira, el mismo que dice que es una coincidencia encontrarla en un lugar como ese. Preguntándole Yuria a este mismo que le lleva ahí, preguntándose si ese tipo podría haberle estado siguiendo, y ese olor, se pregunta si realmente podría estar bebiendo a esa hora, pero Marcel dice que últimamente no ha habido un día en los círculos sociales sin noticias sobre ella o su madre, y mientras que él siente que está rodando en el infierno, ella y su madre deben estar pasándolo de maravilla. Aquí vemos que Marcel hace un movimiento rápido, y este toma a la protagonista por su brazo, y le grita que por sus intrigas Lika le está evitando, preguntando a una de las trabajadoras ahí que qué debe hacer ahora, y la que debe ser la encargada, pregunta que cómo pudo contra una dama, diciendo Yuria que eso es suficiente al joven Vieira, o le pregunta,
que por qué le culpa a ella por asuntos entre ellos dos. Pero Marcel pregunta que cómo que culpar, o le pregunta si cree que no sabe qué es todo por su culpa, o le pregunta que qué hizo para amenazar a la pobre e inocente Lika. Y ante esto la protagonista le dice que es ridículo, o le pregunta si le culpa a ella porque Lika haya perdido sus sentimientos por él, por su falta de encanto. Ante esto Marcel se enoja, y le pregunta que qué es lo que ha dicho, viendo nosotros que Yuria siente dolor, y esto al parecer porque Marcel está ejerciendo fuerza, y sí, es en su brazo, pensando ella que ese tipo va a romperle la muñeca, pensando también que es patético, porque actuando de manera tan irracional e incluso recurriendo a la violencia, y pensar que una vez le gustó esa basura, pensando que necesita pedir ayuda de inmediato, preguntando Yuria a una de las trabajadoras que qué está haciendo, pidiendo que vaya a buscar a alguien, pensando esta que está borracho, y claramente no está en su sano juicio, diciendo la encargada ahí que sí, y diciendo esta criada que irá a buscar a alguien de inmediato. Pero aquí se escucha a alguien correr, llegando esta persona, que dice que es suficiente, preguntando Marcel que qué sucede, o que quién es él, diciendo Enoch que no tenía la intención de interferir en asuntos privados, pero no podía quedarse de brazos cruzados y mirar, llamando Marcel a su Alteza el príncipe heredero, mismo que llama el joven maestro Vieira. ¿Por qué culpar su fracaso en cortejar a alguien, especialmente a Lady Yuria Prince Voice, quien es su exprometida, y usarlo como excusa para desquitarle es inapropiado, tanto como noble como caballero? Y ante esto la protagonista se pregunta que por qué está su Alteza el príncipe heredero ahí, y una vez más ha ido a rescatarle, porque de hecho algo similar ocurrió antes de su regresión, recordando está cuando alguien preguntaba si vio con quién estaba bailando el joven maestro Vieira, y alguien decía que después de tanto por seguir, todavía no pudo ganarse su corazón, y otros comentarios, porque honestamente si ella fuera Vieira también rechazaría a la hija mayor, porque su cara es algo bonita, pero su personalidad es horrible, y otra decía que para ser franca, si no fuera por su posición como es legítima no hay nada que valga la pena mencionar, y Lady Lika por otro lado, y esto mientras esta misma bailaba con Marcel, y sonreía de manera brillantesca, mientras que la protagonista se presentaba un poco oscura. ¿Por qué hubiera sido mejor Lady Lika como la hija heredera? Pensando Yuria que sus palabras fueron más que groseras pero no pudo enfrentarse a ellos, porque incluso ella pensó que podrían tener razón, y si forzaba una disculpa de ellos ahí, no sería sincera, y solo terminaría siendo vista como una alborotadora arruinando la fiesta, e irse en silencio probablemente sería la opción más sabia. Y fue en ese momento cuando alguien dijo que pensándolo bien, preguntando si no fue también inapropiado que el joven maestro Vieira le pidiera a la hermana menor de su prometida ser su pareja, y esto por parte del príncipe, acción que sorprendió y desconcertó la protagonista, quien mencionaba que aunque no hubo más interacciones con el príncipe heredero después de eso, esas palabras permanecieron con ella hasta el final de su corta vida, antes de la regresión.